del Edén, nosotros tenemos la fórmula del pacto. Y lo encontramos en muchas partes en la Biblia, que dice, yo seré a ellos su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, el amor de Dios merece la respuesta de nosotros de amarlo de retorno. Entonces, su amor para Él, para mostrárselo a Él, es a través de la obediencia. Jesús lo expresó claramente cuando Él lo dijo, si me amas, tú vas a guardar mis mandamientos. La única manera de que nosotros podemos mostrar el amor que tenemos a Dios es manteniendo fieles a sus mandamientos. Los niños muestran su amor por sus padres siendo obedientes. En otras palabras, Dios quiere que Adán y Eva mostraran su amor recíproco por nosotros por una obediencia amante hacia Dios y sus mandamientos. Así que Dios pone una prueba para Adán y Eva. Era una prueba de su amor y de su lealtad hacia Dios. No era legalístico. Si ellos obedecían a Dios, ellos estarían revelando que amaban a Dios porque Dios los amó a ellos primero. En ese texto se envuelve o se compromete al árbol. Vamos a ver en el capítulo 2, versículos 16, desde el 15 al 17. Entonces Dios tomó a Adán, al hombre, y lo puso frente al huerto. Y Dios le mandó al hombre diciendo, de todo lo que hay aquí en árbol, puedes comerlo. No tiene ningún problema. Dios le dijo, puedes comer de todo lo que está aquí en el huerto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él de seguro vas a morir. Ahora les voy a preguntar, ¿fue el mandamiento de Dios o la orden de Dios, fue claro o fue ambiguo? Fue absolutamente claro. Si ustedes pueden comer de todo, pero abstenerse de este. ¿Fue el mandamiento de Dios sencillo o le dio una lista de regulaciones? Dios solamente le dio un solo mandamiento. No coman de este árbol. ¿Era un mandamiento, era una orden fácil de obedecer? Sí. Si Adán y Eva tenían hambre, ellos podían comer de cualquier árbol o fruto que estaba en el huerto. Más que nada no era por hambre, sino más que nada sería por un asunto espiritual. Ahora, ¿era una orden fácil de obedecer? Claro que sí, porque no fue como el caso de Adán y Eva, como el caso de Jesús, que pasó por 40 días sin poder comer. Así que la orden que le dieron a Adán y Eva era simple, era sencillo, era fácil de cumplir. Dios no les dio a ellos nada difícil para ellos hacer. Otro punto importante que nosotros debemos hacer al revisar la creación es lo siguiente. Dios les dijo que no comieran del árbol. Pero no les dijo por qué. Él les dijo cuáles eran las consecuencias que pasarían si lo hacían. Pero Él no les dijo por qué no podían comer de ese árbol en particular. ¿Cuál era el problema? ¿Qué era lo que lo hacía diferente de los demás? Él no les dijo eso. Él les dijo, si tú comes, vas a morir. Pero no les dijo por qué no podían comer de ese árbol en particular. Y esto es muy importante a medida que nosotros estudiamos la historia. El Señor reveló las consecuencias, pero no les dijo las razones. En Patriarcas y Profetas, página 53, ella escribió, si ellos intentaban conocer las profundidades de ese árbol, ellos se exponían a las tentaciones de Satanás. La orden era no comas de este particular árbol.
Ellos debían de prestarle suma atención a las palabras que Dios le había dicho y Dios le había dado instrucciones específicas. Solo estén satisfechos con lo que yo les digo. No me pidan más cosas. Es como que Dios le estuviera diciendo, ya sigan mis mandamientos sin mayor explicación del por qué no puedes comer de este árbol. Otra cosa que vamos a examinar ahorita es que Dios define lo que es bueno o lo que es malo. Y eso es un punto muy importante porque lo vamos a notar más tarde. A manera de establecer lo que es bueno y malo, esa capacidad nosotros no la tenemos, es fuera de nuestra capacidad. Es algo externo, no es interna, es objetivo, no subjetivo. En otras palabras, la definición de malo y bueno no viene de adentro de nosotros, sino de lo que Dios dice en su palabra, y eso está fuera de nosotros. Esta es la misma tentación que Satanás ofrece a los ángeles en el cielo. ¿Saben lo que Lucifer dijo en el cielo? Él le dijo a los ángeles, Satanás no tiene por qué decirte a ti qué es lo bueno y qué es lo malo. Tu corazón te puede decir qué es lo que es bueno y lo que es malo. Es exactamente la misma visión que tenemos como seres humanos en este día. Que lo bueno o lo malo está definido por lo que tú piensas que es bueno o malo y no lo que Dios dice que es bueno o malo. Noten esta nota en Patriarcas y Profetas, página. Lucifer dice que los ángeles no necesitaban controlarse, pero que debían de ser dejados a que ellos siguieran su propia voluntad, porque lo que los guiaba a ellos era correcto. Él denunció que los estatutos de Dios eran restricciones de su libertad y declaró que era su propósito asegurarse la abolición de la ley. Muchos hoy en día dicen que los mandamientos fueron clavados en la cruz y no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Dónde empezó este engaño? En el cielo. Otra vez, él también denunció que esos estatutos era el propósito de esclavizarlos y que tenían que soltarse de estas restricciones. Entonces, en la esas huestes celestiales podrían entrar en una etapa más gloriosa, mejor para ellos. En otras palabras, era, sigue tu corazón, no lo que Dios te diga. Ahora, Adán y Eva fueron prevenidos por Dios de que había caído un ángel del cielo. Sí se los dijo. Un poderoso ángel había caído del cielo y él va a venir al jardín y va a tratar de convencerlos de desobedecerme y comer del árbol. ¿Y cómo sabemos nosotros que eso fue lo que pasó? Bueno, saben, cuando leemos la Biblia debemos de estar pensando lo que la Biblia dice. Ahora, sabemos que lo sabían porque que así fue porque la hermana White lo presenta, pero esto es corroborado por la Biblia. ¿Cómo sabemos que Satanás era un ángel caído del cielo? Él puede tal vez haber dicho, miren, Dios cambió su mente y él ahora dice que ustedes deben de comer del árbol. Si él llega y dice eso, ¿creen ustedes que Adán y Eva hubieran sabido que él era el ángel que había caído del cielo? ¿Por qué tuvo que esconderse? Bueno, él tuvo que esconderse porque tenía que engañarlos. Ella no le está añadiendo nada a la Biblia, ella está expandiendo las escrituras. Noten este otro párrafo de Patriarcas y Profetas. Él se cubrió de estar como ángel. Él se cubrió
Pero ella no se puso a pensar que la fascinante serpiente podría ser la mímica del ángel caído. Entonces Satanás usó el camuflaje. Eso fue lo que él usa. Y eso es lo que él sigue usando hoy en día. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál era la protección de Adán y Eva? Obedecer la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra protección hoy en día? Obedecer la palabra de Dios. Esa es la única protección. Porque hay muchas clases de engaños afuera. Cuando nosotros revisamos esta historia del Génesis, Satanás usa 5 métodos para engañar a Adán y Eva. Para engañar a Eva y a través de ella engañar a Adán. Vamos a revisar estas cosas y así vamos a poder comprender qué es lo que él usa hoy día, porque él lo sigue usando todavía de la misma manera que antes. Uno es que Satanás utiliza poderosos engaños. Tenemos una advertencia contra esto. Sabemos que Satanás puede copiar estos milagros genuinos. Claro que sí. ¿Dónde tenemos ejemplos de que hay estas cosas? Vamos a ir a capítulo 3, 1 de Génesis. Y allí vamos a ver... Y me gustaría verles que tienen ustedes usando sus manos para que lo busquen ustedes en su Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 1. Entonces la serpiente era más astuta que cualquier otra bestia del campo que Dios había puesto en el huerto. Y él dijo a la mujer, párate allí. Vamos a pararnos aquí. ¿Dónde está el milagro? La serpiente está hablando. Nótenlo. ¿Acaso las serpientes hablan? No. Pero esta serpiente está hablando. Esta es una copia de un engaño milagroso porque las serpientes no hablan. ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿ustedes creen que Satanás va a utilizar engaños en el tiempo del fin? La palabra de Dios dice que Él hará grandes milagros que podría engañar, si fuera posible, a los santos. Y la palabra también dice que Él engañará a las multitudes. Solamente que Él va a utilizar sus milagros muy refinados para engañar como los que hizo en el principio en el Edén, pero Él los ha refinado para ahora. En el libro del Espíritu de Profecía, volumen 6, página 35, la hermana White escribió, pero ella estaba maravillada, porque ella sabía que la serpiente no tenía la habilidad de hablar. Aquí fue donde el engaño comenzó. Dios le dijo a Eva, la serpiente no puede hablar, pero ahora la serpiente está hablando. ¿Qué llegó a la mente de Eva entonces? ¿Por qué Dios me mintió? ¿Me están siguiendo? Entonces ella tiene una confusión mental. Ahora estaba confundida. La serpiente no hablaba, pero la serpiente está hablando. ¿Por qué Dios nos mintió? Él debe haber tenido una razón interior para hacerlo. Ahora vamos hacia el árbol y vamos a ver qué fue lo que pasó allí. Cuando Eva estaba cercana al árbol, nos ayudamos con el libro Patriarcas y Profetas, página 23. Notan que estas cosas que estoy explicando del Espíritu y Profecía están corroboradas por la palabra de Dios. Están como un poco más expandidas, pero están corroboradas con la Biblia. Entonces la fruta era muy bonita y apelaban a los ojos. Y ella se preguntó a sí misma, vamos a ver que ella está hablando en voz alta. ¿Por qué no me dijo que no podía comer de este árbol? Ella se preguntaba a sí misma, ¿por qué
Dios me ha prohibido comer esta fruta. No. Is she on dangerous ground now? Ahora, ¿Dios le había mentido? ¿Está ella en terreno peligroso? Sí. Dios le dijo, no me preguntes por qué. Pero ahora ella está aquí en terreno peligroso y ahora es la oportunidad del tentador. Porque ella en su mente tal vez decía, ¿por qué Dios me prohibió comer de este árbol tan hermoso y esta fruta tan hermosa? Ahora es la oportunidad del tentador. Sí. Si él podía discernir el proceso de su mente, entonces él se dirige a ella. Y entonces Eva expresa abiertamente. Y él responde a la pregunta interna que tenía ella. Y él dice, sí, Dios te dijo que no debías de comer de todos los árboles del huerto. Satanás malinterpretó la palabra de Dios o la presentó de una manera confundida, la dijo completamente o él cambió alguna cosita. Ciertamente que sí. Vamos a regresar a esto en unos minutos más tarde. Noten esto. Él fue sorprendido y vaciló al decir como que si estuviera escuchando el eco de los pensamientos de ella. Pero la voz musical de Satanás continuó. Porque él estaba mostrando su amor y su interés, y sus voces no fueron desagradables, su voz fue muy agradable. Y alcanzó toda la atención de ella para ver cómo esa serpiente maravillosamente hablaba y seguía llegando allí. Y esto no fue solo un evento aislado, pero la serpiente usó el texto correctamente. Escuche que él dijo, ¿es cierto que Dios te dijo que no podrías comer? Dios había dicho que podía comer de todos los árboles del huerto. Voy a leerles de una revista, la Review al Herald, que la hermana hizo un comentario sobre eso. Ella explicó en esta revista que expresó la pregunta. Ella solamente estaba pensando. Y dicho sea de paso, Satanás no puede leer nuestros pensamientos. Él no puede leer nuestros pensamientos. Hay muchos textos bíblicos que dicen que Dios le dio a Nabucodonosor un sueño. Y él pidió a todos los sabios y a todos los magos y a todos los que podían venir y les dijo que quería saber cuál era el sueño. ¿Ustedes no creen que Satanás estaba desesperado por saber cuál era el sueño? Porque él hubiera podido demostrarles si él hubiera sabido, pero no pudieron. Eso demuestra que Satanás no puede leer los pensamientos de Nabucodonosor. Satanás no puede leer nuestros pensamientos tampoco. Así que en esta cita, Eva no estaba consciente de que ella le había mostrado sus pensamientos a Satanás porque ella hablaba en voz alta lo que ella estaba pensando. Y entonces ella pensó que Satanás la serpiente tenía la habilidad de leer sus pensamientos y quedó maravillada porque pensó, ay, este debe ser muy maravilloso porque tiene esta habilidad. La voz y la apariencia de la serpiente era muy hermosa, también podía volar. ¡Wow! ¿Dónde la Biblia dice que
podía volar. Vamos a usar nuestra mente. ¿Cuál fue la maldición que Dios le dio a la serpiente? Le dijo, tú vas a arrastrarte y te arrastrarás sobre ti misma. Entonces, si nosotros somos cuidadosos de tomar en cuenta la Escritura como lo dice, la serpiente era preciosa, la serpiente utilizó mal el texto y la serpiente tenía la habilidad de hablar. La voz era agradable para él en sus oídos. Entonces Eva quedó asombrada por la belleza y porque esa serpiente tenía la habilidad de leer sus pensamientos. Oh, wow, la tentación ya está con todas estas cosas, ya estaba listo en el camino. Entonces, ¿cuál era la única protección que tenía Eva? Si obedecemos la palabra de Dios, es nuestra única protección. Lo que dice es hermoso, ella es bellísima, la voz es agradable, no comas. La única protección era obedecer, no comer. Pero esto es un conflicto entre la palabra de Dios y la palabra de Satanás. Veamos el texto original. Ahora, ¿cuál es el otro método que él usa? Uno de los puntos es, él no utiliza la palabra de Dios como es, la transforma. La serpiente era astuta y él tenía la habilidad de engañar. Entonces, ¿de verdad Dios te dijo? Entonces, ¿qué? No comas de todo árbol que está en el huerto. La serpiente o Satanás sabía que fue lo que Dios le había dicho a Adán y Eva. Él supuestamente está utilizando lo que Dios hizo. Entonces, el segundo método que él usa es adulterar la palabra de Dios. Cosa que él hizo. ¿Y lo hace ahora? ¿Acaso Satanás usa la palabra de Dios de una manera que no es exactamente como Dios lo dijo? Él quita algunas cosas que deberían de estar allí. Claro que sí, él lo hace ahora. Ahora, la hermana White menciona la pregunta insidiosa, resbaladiza que hizo Satanás. Cuando un trampero pone una trampa para cazar, ¿él pone acaso la trampa a plena vista? Claro que no, él la esconde. Y eso es exactamente lo que hizo Satanás cuando hizo su pregunta. Era una pregunta resbaladiza. Entonces, eso es lo que encontramos en Patriarcas y Profetas en ese capítulo 1. ¿Por qué Satanás malinterpretó la palabra de Dios? La confundió. Porque él sabía lo que ella estaba pensando, lo que ella estaba expresando. Si él sabía exactamente lo que Dios había dicho a Adán y Eva, ¿por qué lo malinterpretó o lo presentó de una manera diferente? Porque cuando alguien hace... ¿Saben por qué? Porque cuando alguien hace una interpretación equivocada de algo, entonces la otra persona que escucha quiere abrir una conversación. Entonces lo que él necesitaba era hacer que Eva comenzara a conversar con ellos. Les voy a dar un ejemplo. Yo les voy a decir, por ejemplo, si yo quiero conversar con ustedes, yo les digo que este abrigo que tengo puesto es rojo. Inmediatamente ustedes dicen, usted está equivocado, porque no es rojo, es gris. Porque cuando tú tienes una presentación equivocada, es natural que la otra persona te lo corrija. Y eso fue exactamente lo que hizo Eva. Estamos estudiando la Biblia como si fuera un trabajo de detectivismo. ¿Por qué lo dijo de esta manera? O sea,
Ella pensó, ¿por qué lo dijo así? Tengo que corregirlo. Nosotros tenemos que meditar en la palabra, no solamente leerla. En Génesis 3, 2 y 3 dice, y la mujer le dijo a la serpiente, entonces ella ahora le dice, no, eso no fue lo que él dijo. Él dijo que nosotros podíamos comer de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está en el medio del huerto, Dios dijo que no deberíamos de comerlo ni tocarlo porque moriríamos. ¿Eso fue lo que Dios le dijo? Dios le dijo, no comas, pero no le dijo, no toques. Eso se lo está añadiendo Eva. Y entonces, ¿saben lo que pasó? Déjenme decirle que entonces Satanás arrancó la fruta, se la puso en su mano y le dijo, no estás muerta. Noten del libro Confrontación en la página 13, dice, ella sobreestimó las palabras del mandamiento de Dios. ¿Qué hizo? Ella le agregó. Dios no solamente nos dijo que no lo comiéramos, sino que nos dijo también que no lo tocáramos. O sea, ella le agregó a la palabra de Dios. Dios le había dicho, de ese árbol tú no vas a comer porque el día que comas morirás. En esta controversia con la serpiente, ella le añadió, ni siquiera lo toques. Muy interesante. Entonces, en Patriarcas y Profetas, página 54, encontramos que ella explica esto, que Satanás le dijo estas palabras. Si tú comes, vas a ser más sabia que el resto. Y en esa página nos dice, para él tomar parte de esto, de acercarse al árbol, entonces Satanás la expuso a una más amplias motivos de sabiduría y como diciéndole, yo he comido de esto y ahora tengo la habilidad de hablar. Ahora es como en la mente de ella, ella dice, por eso fue que él puede, por eso es que él puede hablar, porque él ha comido de este fruto. La serpiente está hablando y como diciendo, si yo como de este árbol y he aprendido a hablar, imagínate lo que tú puedes aprender. Es un engaño maravilloso. Está jugando con la mente de Eva. El método número 3. Satanás la guió a ella a seguir sus pensamientos y sus impresiones en lugar de la palabra de Dios. Noten lo que la serpiente le dice a Eva en capítulo 3, 3 y 4. Tú no vas a morir. Y le dijo, tú no vas a morir. Vamos a hacer un repaso. Dios le dijo que la serpiente no hablaba, pero ahora habla. Ahora Dios le dijo, vas a morir, y ahora la serpiente le dice, no morirás. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahora ella está bien confundida. ¿Por qué Dios no nos dijo por qué no podíamos? Porque Dios nos mintió. ¿Por qué si no vamos a morir? Y Él nos dijo eso. Entonces Satanás está aquí tratando de ensuciar el carácter de Dios, llamando a Dios mentiroso. De hecho, Eva está ahora preguntándose si no voy a morir porque Dios dijo que me
me iba a morir, porque Dios nos mintió. ¿Cuál es la agenda que Él tiene? ¿Y por qué nos está mintiendo? Y Satanás tiene una respuesta, porque Él hace la pregunta y Él ya tiene lista la respuesta. En el versículo 5 está la respuesta. Ahora te voy a decir por qué Dios te dijo que no comieras del árbol. Y aquí Él va a dar la explicación. Porque Dios sabe que cuando tú comas de ella, tus ojos serán abiertos. ¿Ella estaba ciega? ¿O ella tenía vista 20/20? Posiblemente mejor que 20/20, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que la serpiente está diciendo? Que cuando dice tus ojos serán abiertos. Él no está hablando de los ojos físicos. En la Biblia, ojos representan sabiduría. Ephesians 1 verse 18 speaks about the eyes of our understanding. Nosotros tenemos un texto que dice los ojos del entendimiento. El apóstol Pablo en una ocasión, he escogido que tú abras los ojos de los gentiles, Dios le dijo a Pablo. Entonces no estamos hablando de ojos físicos, sino ojos espirituales. Entonces Satanás le está diciendo, Dios lo que quiere es que tú seas ciego a cierta realidad que no quiere que tú conozcas. Entonces ella está pensando en su mente, ¿por qué Dios está escondiendo cosas de mí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está escondiendo de nosotros? Dios sabe, le dijo, que cuando tú comas esto, tus ojos serán abiertos. Dicho sea de paso, ¿cuál es el animalito que representa la sabiduría? El búho. Sí. ¿Y qué es excepcional en un búho? Los ojos. Los ojos sobresalen en el búho. Por eso es el dicho de que es más sabio que un búho. ¿De dónde viene eso? Posiblemente de la Biblia, porque los ojos representan sabiduría. Oh, Satanás le dijo, tú sabes que el día que tú comas del árbol, tus ojos serán abiertos. Y noten esta otra parte. Y ustedes serán como Dios. ¿Qué es lo que le está diciendo Satanás? Esto es lo que él les dice. Dios está escondiendo una información valiosísima de ustedes. Él tiene su propia agenda. Él quiere que ustedes le sirvan a Él un servicio ciego. Y quiero que sepas que la verdadera razón por la cual te dijo que no comieras del árbol es porque Él mantiene sus secretos, porque Él quiere esconder su verdadera agenda. Y a este punto, la curiosidad de Eva la estaba matando. Ella quiere saber por qué Satanás, por qué Dios está escondiendo cosas tan valiosas de ellos. Y ya Satanás tiene la respuesta. Lo que le está insinuando él a ella es lo siguiente. En un punto en el pasado, Dios comió de este árbol y adquirió sus poderes como Dios. Después de esto, después que Él consiguió todos estos poderes, entonces no quiere que nadie más tenga de este poder. Así que desde ese momento, Él intimida a cualquier persona que quiera acercarse a ese árbol y comer. Entonces, su agenda es que si tú comes de este árbol, vas a ser tan sabio como Él. Y Él no quiere eso. Esa es su agenda escondida que Él tiene. En la palabra 54, en Patriarcas y Proverbios 54 nos dice, le mostró como que Dios celosamente estaba escondiendo que comieran de ese árbol para que no llegaran a ser de igual posición que Él. Ahora yo les voy a preguntar a ustedes, ¿no es esta la misma tentación que hizo que Satanás cayera de su lugar? Él dijo, yo ascenderé a lo más alto.
y allá colocaré mi trono y yo seré como el más altísimo. Es la misma tentación. Entonces él no está insinuando que es el celo, los celos de Dios, es que alguien vaya y coma de ese fruto y alguien pueda querer ser igual a él. Y que él no quiere que las demás tengan la fuerza y el poder de Dios, y por eso impide que la gente coma de ese árbol. Y que el propósito de eso era solamente para intimidar. Porque Dios no quiere que las demás personas o otro ser vivo tenga los poderes que él tiene. Pero Satanás quería mostrar que podían ser en cierta forma como dioses. Pero Dios es el que define lo bueno y lo malo. Ahora Satanás le está diciendo, tú lo puedes hacer por ti mismo. Tú defines qué es bueno y qué es malo. Vamos a ver. Ellos saben que tus ojos serán abiertos y tú serás como Dios. ¿En qué sentido? Sabiendo lo bueno y lo malo. Tú no necesitas a Dios que te diga qué es bueno y qué es malo. Si tú desobedeces a Dios, tú vas a ser capaz de poder decidir entre lo bueno y lo malo. Patriarcas y profetas dice lo siguiente. Él empezó a insinuar dudas en la mente de Eva. Las leyes no serían necesarias. Los ángeles serán más exaltados si ellos no fueran restringidos de que su propia sabiduría los guiara. Y Eva se comió todo lo que Satanás le dijo. ¿Cuál es el cuarto método que Satanás usa para engañar? Él hizo que Eva siguiera la guía de sus sentidos. Vamos a ver. En el versículo 6, cuando la mujer vio, ella había estado escuchando, ¿recuerdan? Así que su sentido del oído ya estaba envuelto. Pero cuando la mujer miró, ahora ¿cuál sentido está usándose? El de la vista, y vio que el fruto era bueno para comer. Ahora ¿cuál es el sentido? El del gusto. Era agradable a los ojos, y que los ojos supuestamente era para hacerla más sabia. Entonces, ¿cuál era lo otro que faltaba hacer? Ya escuchó, ya lo miró, ya lo probó, ahora lo tocó. Todo está envuelto entonces, todos los sentidos. Y ella siguió el testimonio de sus sentidos. Ahora yo les pregunto, ¿seguimos los testimonios? La gente usa las decisiones basadas en los sentimientos, en lo que sienten, en sus ojos, sus oídos, su sabor. ¿Lo tiene? ¿Lo usa ahora? Nosotros sabemos la historia de José. Es aquella hermosa mujer, la esposa de Potifar. Todos los días estaba mostrándose a él, tentándolo, y él lo rechazaba, la rechazaba y la rechazaba. Pueden estar seguros de que Potifar no estaba casado con una mujer fea. Esa mujer era muy bonita, pero ella siempre estaba avanzando y avanzándose, y hasta estaba tan desesperada en un día, de acuerdo a la Biblia, que ella le pide, acuéstate conmigo. Y él respondió como lo había hecho antes, no lo voy a hacer. Y ella le quitó su manto. Y entonces, ¿en qué terminó él? En la cárcel. ¿José siguió el testimonio de sus ojos y sus oídos? No. Él rechazó a esta mujer.
¿Cómo pudo él hacer eso? Porque él dijo, ¿cómo voy a hacer una cosa como esta y pecar contra Dios? Porque él estaba siguiendo lo que Dios había hecho, no lo que sus ojos le decían o sus oídos le decían. Hay una... Entonces, Eva cayó porque ella estaba siguiendo el testimonio de sus sentidos, sus ojos, sus oídos. When he wanted to marry this woman, this Philistine woman, cuando Sansón quiso casarse con la mujer, le dijo, yo quiero esta mujer porque esa es la que me gusta. Y sus padres le dijeron, por favor, Sansón, Dios ya nos dijo que no debes unirte en yugos infieles. Y eso ocurre mucho también ahora, y este es un consejo válido para ahora. No te cases con alguien que no tiene la misma fe tuya. Pero no, esta mujer me atrae, habla muy bonito. Así mismo dijo la serpiente. ¿Están conmigo? Algunas veces nosotros tenemos que someter nuestros sentimientos, nuestros sentidos a la palabra de Dios. Es la única seguridad que podemos tener. Así que los padres lo dejaron que él hiciera su voluntad con Sansón. Y sabe lo que le costó, ¿verdad? Le costó sus ojos. Sí, sus ojos. Porque sus ojos fueron sacados. Debemos seguir la voluntad de Dios, no nuestros sentidos. En Patriarcas y Profetas, página 55, Eva creyó las palabras de Satanás, pero no creyó la palabra de Dios. Debemos seguir la voluntad de Dios. Eso fue lo que la hizo caer. Escuchen ustedes cuidadosamente. En el juicio, los hombres serán juzgados no porque ellos conscientemente creyeron la mentira, sino porque ellos no creyeron la verdad. Porque ellos fueron negligentes de la oportunidad que Dios le daba de aprender la verdad. Noten que seguir las tentaciones de Satanás es un desastre. Nosotros debemos reconocer que es la verdad y todas las cosas que Dios ha puesto en su palabra son las que necesitamos nosotros para nosotros entenderlas y ser protegidos de las tentaciones y de las cosas que nos arruinen. Todo lo que contradice la palabra de Dios, puedes tener la seguridad de que procede del diablo. ¿Cuál fue el quinto método? Después que Satanás pudo engañar a Eva, entonces la utilizó a ella para que ella pudiera engañar a Adán. Entonces en el versículo 3:6 dice, entonces ella también se lo dio a su esposo y él lo comió. Satanás utiliza las personas una vez que él tiene la victoria sobre ellos para que ellos atraigan más personas. Vamos a leerles de Patriarcas y Profetas 55 y 57. Está hablando sobre Adán. El amor a nuestro Dios, el amor que él le tenía a Dios, lamentablemente fue cubierto por el amor que le tenía a Eva. Sí, llegó a amar más a Eva que a Dios. Toda la gratitud, todo su amor, todo lo que tenía él hacia Dios, él lo botó por amor a Eva.
Él no podía soportar la idea de que él podría vivir, podría dejar de tener a Eva. Dios podía darle a otra Eva, otra persona, otra compañera. Pero él prefirió, si ella moría, él moriría con ella. Y así es como ahorita razona muchísima gente. Después de todo, él razona. Pero no será de verdad que era cierta la palabra, era bien bonita y hermosa. Y ella inclusive mostró aún mayor amor por él que el que tenía antes. Y entonces él decidió seguir las consecuencias y comió de la fruta que ella le ofreció. ¿Qué es la lección que debemos de aprender de esto? Muy simple. Obedece la palabra de Dios. Dios sabe mejor. De otra manera, nosotros necesitamos aplicar el examen a todas las cosas. Necesitamos aplicar la prueba del ácido a la palabra de Dios. ¿Saben qué significa eso? Les voy a decir. Si hay metales que parecen oro, pero no son oro, ¿cómo vas a saber si son oro? Bueno, porque se mira como oro. ¿Te parece bien? No. Si tú sigues por eso, tú vas a estar comprando oro estúpido, oro falso. Ay, pero yo lo puedo tocar y se siente como oro. Y las personas que me lo están vendiendo me dicen que es oro. Pero ¿eso te asegura que es oro? No, tienes que aplicar el ácido para poder. Es un ácido nítrico. Un metal común que no es oro se va a deshacer, pero si tú pones el ácido nítrico sobre oro verdadero, no va a desaparecer. Entonces tú puedes aplicar una prueba externa, te va a demostrar si es oro o no. Es lo mismo con las tentaciones de Dios. Nosotros tenemos que aplicarle el ácido de la palabra de Dios a cada cosa que nosotros vemos, que nosotros oímos y todas las cosas que nosotros sentimos. Debemos aplicar el ácido, el examen del ácido. Voy a mencionar otra cosa más y cerramos. Una de las grandes tentaciones en el tiempo del fin es usar o mal usar lo que Dios dice con respecto a la muerte. Satanás aún a las personas cristianas de que las personas después que se mueren se van hacia el cielo o que se van directamente al infierno cuando ellos mueren. ¿Y qué mantiene a Satanás de camuflarse como si fuera él ese ser querido que se fue y que hable con ellos después de irse? Si él puede hacerse ver como una serpiente, por supuesto que él puede hacerse parecer a un familiar que ya se fue. La Biblia dice que los vivos saben que van a morir, pero los muertos nada saben. Y nada significa nada. Entonces lo que pasa es que, amada madre, ¿qué pasa? Que se va. Yo estoy muy triste, mi corazón está roto y de repente aparece mi mamá y me dice, hola, hijito. Y tú dices, es mi mamá. ¿Se ve como mi mamá? Los ojos me dicen que sus ojos se ven como ella, su voz es como la de ella. Entonces más vi mi mamá. Pero no, porque yo sé que yo te veo, yo te oigo, yo te siento, pero la Biblia dice, los vivos saben que van a morir, pero los muertos no saben nada. Vete de aquí. Ese es el examen del ácido.
Les voy a leer un párrafo último. El más grave engaño está pronto de venirse. El anticristo hará grandes maravillas delante de nosotros, tan parecido que representa bastante la verdad, que será imposible distinguir el engaño de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cada milagro y cada palabra debe ser probado. Debemos ser como Jesús. Cuando Satanás le vino a Jesús, ¿cuál fue la palabra? La respuesta. La respuesta fue, está escrito. Sí, tengo hambre. He estado ayunando por 40 días. Pero el hombre no vive solo de pan, sino de la palabra de Dios. La palabra viva. Entonces luego lo llevó a las torres del templo y le dice, salta, porque Dios ha prometido en el Salmo 91 que sus ángeles los mandará y te protegerá. Pero él dejó parte de la palabra de Dios. Si él hubiera saltado, hubiera sido desobediente, porque eso es presunción. Significa clamar las promesas de Dios en un acto desobediente. Eso es presunción. Como cuando tú pides que Dios te ayude a pasar un examen cuando ni siquiera te has preocupado por estudiar. Es como cuando alguien quiere ir al árbol, ir a un viaje y entonces le dice, Señor, por favor, protégeme, pero va a 100 millas por hora. Eso es presunción porque está clamando las promesas de Dios en un acto desobediente. Pero Jesús le respondió, no tentarás al Señor tu Dios. Y en la tercera tentación, Dios le dijo, te doy todos los reyes de este mundo si me adoras. Y Jesús le respondió, solo a Dios adorará. El problema es que nosotros no siempre podemos decir esto está escrito porque nosotros mismos no sabemos qué es lo que está escrito. O aún peor, ni siquiera sabemos si siquiera está escrito. Porque estamos tan ocupados con el TikTok, estamos tan ocupados con la social media y en texting. Pasamos horas y horas en el teléfono texteando. Nosotros despreciamos tanto tiempo. Nosotros tenemos que introducirnos, hundirnos en la palabra de Dios y necesitamos orar por sabiduría y que el Señor nos ayude a obedecer su palabra para que cuando venga la tentación, la prueba, nosotros podamos permanecer firmes como una roca en el medio de la tormenta. Mi oración es que esa sea nuestra experiencia y que nosotros podamos recordar lo que estudiamos en esta mañana y que a través del poder de Dios lo podamos poner en práctica en nuestras vidas. Padre, gracias por hablar con nosotros hoy. Es tan fácil seguir tu palabra o prestar atención a los milagros o lo que la gente dice o lo que nosotros vemos y nosotros desobedecemos a ti porque nosotros seguimos nuestros sentidos. Señor, ayúdanos a que tú nos hables y nos des la fuerza para estudiar tu palabra y que nosotros podamos internalizar tu palabra y que podamos nosotros solo seguir la palabra que sale de tu boca y que te damos gracias por ayudarnos en el día de hoy y lo pedimos en la presencia de Cristo. Amén.